Y desde esa naturaleza surge siempre la idea de una creación y de un Dios también, los dioses a sus modos. En el caso del pueblo de Israel, la creación como tal, repito, a diferencia de ellos, se liga más bien al tema de la historia. Es reconocer un caminar, es reconocer un actuar de Dios en la historia. Y tiene elementos muy importantes, por ejemplo, el tema de la esclavitud. El pueblo de Israel vive la experiencia de esclavitud, por ejemplo, en Egipto. Entonces su historia va ligada a esa esclavitud. Después de esa esclavitud, una liberación también en el tema del Éxodo, una reconquista de la tierra prometida. Son acontecimientos que marcan muchísimo al pueblo. Y el pueblo está centrado en esa parte. Es decir, somos un pueblo elegido por Dios. Un día estuvimos en esclavitud. Dios fue grande con nosotros. Nos hizo salir de la esclavitud, nos hizo caminar y hemos regresado a reconquistar esa tierra que es la tierra que Dios nos ha dado. Son los acontecimientos grandes. Entonces, para ellos, más que importar como tal, un tema de creación, importan esos hechos de la historia como algo fundamental, algo muy importante. Toda esa historia que los marca bastante y que sienten la presencia de Dios, y que se nota la contundencia de Dios, hasta ahí era visto como un Dios local, tan hay que verlo de esa manera, porque Dios se va revelando y para que lo entiendan, Él se presta mucho a que lo ubiquen como un Dios local. Es decir, este Dios no es como los otros dioses, como los dioses de los otros pueblos. Entonces no hay esa visión tan clara de un Dios universal y por eso es difícil vincular de manera directa a este Dios, como lo estamos conociendo nosotros, con esta especial mirada hacia nosotros, verlo como creador de todo, porque entonces tendríamos que entender que es creador también de los demás pueblos, cuando entendemos que los otros pueblos tienen sus dioses y nosotros tenemos nuestro Dios. Por eso repito esta tendencia más vista hacia un Dios local. Hay fenómenos naturales, obviamente, sí, hay fenómenos naturales que les hablan también de alguna manera, que son importantes también, pero no está centrado en eso la fe, lo importante. No está centrado en eso la fe. No son los temas contundentes importantísimos de la fe. ¿Cómo se pasa de un Dios, Señor del universo, que maneja la historia, que maneja los acontecimientos, que es un Dios poderoso? ¿Cómo se pasa a ese Dios del universo que es dueño de todo? Hay toda una transición muy importante. Ahí pongo algunos textos. Entonces pueden ir estudiando esos textos. No los vamos a leer aquí porque nos alargarían bastantísimo. Pero si ustedes vayan los anotando, después con calma los van viendo en ese contexto, ¿no? ¿Cuándo empiezan a ver que este Dios, con todo lo que ha hecho, que lo sacó de la esclavitud, primero, bueno, que lo salvó del hambre y que les permitió a su padre llegar a un de Egipto, donde salvaron la vida, después se convirtieron en un pueblo numeroso, salieron libres y van en ese éxodo hacia la tierra prometida. Pero empiezan a ligar a este Dios del universo, ¿por qué? Porque se dan cuenta que la naturaleza se pone al servicio de Dios y va a haber muchos acontecimientos. Simplemente, por ejemplo, en la liberación misma, el pueblo de Israel va saliendo de la esclavitud, van angustiados porque los enemigos vienen atrás de ellos, se arrepiente de haberlos dejado salir de la esclavitud. Se enfrenta con el Mar Rojo y se sienten acorralados. Y ahí viene un fenómeno de naturaleza muy fuerte, como Moisés, el líder del pueblo, cabeza del pueblo, nombrado por Dios, con su bastón divide las aguas del mar, se abren. Entonces son acontecimientos donde se dan cuenta que la naturaleza está al servicio de Dios. Y eso les genera una reflexión muy grande donde se ven que este Dios que los acompaña y todo, tiene un poder sobre la naturaleza, se pone al servicio de Dios. Y al servicio también en ese caso del pueblo. Vendrán muchos más fenómenos, por ejemplo, el hecho del maná en el desierto, de las codornices, el hecho de cuando eran, por ejemplo, picados por la serpiente y Dios manda a Moisés que ponga una serpiente de bronce y son curados. Son todos esos fenómenos donde se va dando cuenta. Es que este Dios, nos damos cuenta que tiene un poder tal, tiene una influencia tal, que hasta la naturaleza se pone a su servicio. Y es donde se empieza a ver esta imagen de Dios
como un Dios del universo, un Dios grande. Pero el servicio, y eso es lo que más impacta al pueblo, y por eso aquí está la teología que Dios quiere acuñar primero sobre el pueblo. El servicio ilimitado de Dios, o sea, es un Dios que no tiene límites porque la naturaleza lo obedece, pues se pone al servicio de él. Pues el servicio ilimitado de Dios se pone al servicio de la alianza. Y esa es la contundencia fuertísima para el pueblo en esa concepción original de ir entendiendo a Dios, de ir reflexionando frente a Dios. ¿Cómo es posible que este Dios que puede dividir el mar rojo en dos partes, que puede hacer caer el maná del cielo y que hace tantos prodigios, que de la roca sacó el agua, cómo es que este Dios, que es el Dios del universo, todo su poder, todo lo que Él es, lo ponga al servicio de una alianza? Cómo Dios quiere hacer una alianza con su pueblo, cómo Dios quiere manejar ese vínculo con su pueblo. Y eso, por eso la alianza va a ser un tema fundamental, es un tema importante en todo el Antiguo Testamento, porque eso es lo sorprendente para el pueblo. Este Dios poderoso, este Dios que está por encima de todos los demás dioses, hace una alianza con nosotros. Su poder, sus capacidades, todos sus atributos, los pone al servicio de la alianza. Y es la manera como el pueblo va redimensionando la grandeza de este Dios. De esa manera Yahvé no se identifica como los poderes cósmicos. Los demás pueblos van llegando a la comprensión de Dios a través de la naturaleza, a través de los fenómenos cósmicos, a través de los poderes mismos de la naturaleza. Y por eso creen en el Dios de las lluvias, en el Dios de los mares, en el Dios de los fríos, en el Dios de todo, porque todo ese poder de la naturaleza la relacionan con Dios y le van identificando con Dios. Pero aquí es diferente todo porque ya vieron que la naturaleza está al servicio de Dios. Y si está al servicio de Dios, entonces la naturaleza no puede ser un Dios. Pero además, ese poderoso Dios está al servicio de una alianza. Toda la religiosidad primitiva de los demás pueblos estaba siempre vinculando de esa manera. Fenómenos de la naturaleza, la inmensidad del mar. Bueno, entonces vamos a hablar del Dios de los mares por esa inmensidad tan grande, ¿no? La inmensidad de la lluvia. Bueno, entonces vamos a hablar del Dios de la lluvia, con esa inmensidad que se maneja la lluvia. Pero el pueblo descubre esas cosas diferentes. Todo eso que otros llaman dioses, o eso que otros descubren como un Dios por los fenómenos fuertes, aquí lo descubrimos como la naturaleza que está bajo Dios, que está al servicio de Dios. Y por eso no lo van a identificar a Dios con los dioses, con estos fenómenos cósmicos. Y Dios puede intervenir en todos ellos, puede intervenir en ellos. Y esa es la grandeza de Dios. Ahí se va acuñando la fe a diferencia de los demás pueblos. Ese pueblo, este Dios poderoso del universo, al servicio de él, pero que quiere hacer una alianza con nosotros y que nos pone por encima de todo. El atributo a resaltar no es entonces la omnipotencia divina, no la bondad divina. Y cómo a Dios le importa mucho esta parte, ¿no? Por eso no se reveló primero como Dios creador. Eso quieren que convivan con Él, que lo conozcan y que van viendo que tiene sus atributos y que todo eso es un signo de su bondad. Por eso no se resalta tanto la omnipotencia divina. Y a veces hablamos del Dios poderoso, el Dios justiciero, lo que sea. Pero lo más importante es este Dios que perdona, este Dios que busca al hombre, este Dios que le importa hacer una alianza de amor con el hombre, en ese caso a través del pueblo de Israel. Y de esa manera, repito, ese es tema de la bondad. Dios cumplirá sus promesas y eso el pueblo lo tiene bien claro. Dios va a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque es bueno. Y aun cuando hemos fallado muchas veces y le hemos fallado a Dios en alianza y hemos sido infieles y tantas cosas, al final el pueblo toma conciencia de que este Dios sí es poderoso porque está por encima de la naturaleza, porque al final quiere tener esa relación con el hombre bajo una alianza y que al final es bondadoso por encima de todo y se perdona y todo. Cómo este Dios tiene ese rostro tan particular y eso le va interesando mucho a Dios. Así la idea principal no es la creación, sino el tema de la alianza. Y pueden leer, repito, ahí Génesis 12, 1 al 4, Génesis 15, del 1 al 21, Deuteronomio 7, de 6 al 9. Es este Dios de la alianza. Se va acuñando esa imagen. Así el primer concepto teológico
que se va acuñando bien, que se va formando bien en ese caminar del pueblo del Antiguo Testamento, explícitamente, de manera muy abierta, está acuñado por la fe israelita, que es alianza. La alianza y la creación de un pueblo, no la creación del universo. Para el pueblo esto es lo fundamental de su fe en esos primeros momentos. Entonces, este concepto teológico de este Israel, que entiende este Dios que quiere hacer alianza con nosotros, él va a ser, él es mi pueblo, yo soy su Dios, y que esa alianza se repite una y otra vez. La hizo Noé, la hace Abraham, la hace Moisés después, y en muchos momentos hay muchas citas de la alianza. Entonces, este Dios de la alianza, pero también lo importante es la creación de un pueblo. Nosotros somos como pueblo una creación de Dios. Ese es el grande orgullo, ese es el grande orgullo del pueblo. No presumimos un Dios que ha creado todo el universo, no. Presumimos un Dios al cual le pertenecemos. Es el Dios que nos ha creado como pueblo. Nosotros somos como pueblo creación de Dios. Y es el orgullo más grande del pueblo. Eso es lo más bonito. Ustedes no son un pueblo creado por Dios. Nosotros sí somos un pueblo creado por Dios. Y ahí va esa riqueza y va la dicha del pueblo de Israel. Entonces Dios gratuitamente ha creado un pueblo de la nada. Ese pueblo no existía. No es que llegó con los egipcios, les dijo, a ver, les propongo que sea mi pueblo, no. Dios se creó de la nada un pueblo que no existía. Dios lo ha creado. Dios lo ha creado. Y por eso llegó y llamó a Abraham, dijo, Abraham, a ver, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal, deja todo, ve a la tierra que te voy a indicar, y tú vas a ser padre de una gran descendencia. Y intenta contar las estrellas, intenta contar las arenas del mar, pues no se puede. Pues así de grande va a ser tu descendencia. Y ese va a ser mi pueblo. Y ese es el grande orgullo del pueblo. Somos criaturas de Dios, somos un pueblo, o sea, criaturas no es que nos creó así como el origen, no, nos creó como pueblo, somos el pueblo. Son los dos grandes elementos, repito, que el pueblo va generando y que lo va uniendo a Dios. Y la tensión o el esfuerzo entre las tradiciones religiosas del entorno. Había siempre contagios de los más pueblos y tenían sus modos de pensar y de repente el pueblo sentía la tentación de pensar también como los demás. Todo significaba un esfuerzo, una tentación continua. Esos esfuerzos, pero también la alianza de salvación revelada al pueblo, se veía entonces equilibrada gracias a la comprensión de los hechos cosmológicos de la historia de la creación. Entonces todo esto le va a meter un equilibrio muy importante, pero vistos todos a la luz de la elección y de la alianza. Entonces viene un día esa concepción de la creación, pero no es como los demás pueblos, no. Toda la creación tiene una lectura muy especial, porque esta es la casa de Dios. Dios nos eligió y para elegirnos nos tenía que dar una tierra. Dios nos eligió y hace una alianza con nosotros, y para vivir esa pertenencia a Dios requerimos entonces una amistad con Dios y una tierra donde vivir, un lugar donde vivir. Entonces ya después se va a ir relacionando la creación como un servicio al gran proyecto de Dios, y el gran proyecto de Dios es que ese es un pueblo, un pueblo que a mí me pertenece, un pueblo al cual yo le pertenezco, y la creación está al servicio de todo esto. No es la contundencia nada más aislada. La fe de la creación, empieza en Jeremías, ahí se empieza a hablar, que no es de los más antiguos profetas. Es donde se empieza, es el primero en hablar explícitamente de la creación. Pueden leer después ahí, Jeremías 32:17, Jeremías 33:25-26. Es el primero en hablar abiertamente de la creación. Repito, ya había fenómenos importantes con los cuales el pueblo decía, ah, caray, la creación está al servicio de Dios. Pero hablar ya de creación así formal, como que Dios creó todo esto, vean, todo esto lo ha creado Dios, empieza esa reflexión ya hasta Jeremías. Y hay que entender que Jeremías, estamos hablando ya en la época del destierro de Babilonia, es decir,
El pueblo ya salió de la esclavitud de Egipto, ya vivió mucho tiempo en Israel, en la tierra prometida vivió años. Después sus infidelidades, muchas cosas, lo llevó al destierro a Babilonia. Y hasta esa época, es una época ya muy tardía, es cuando aparece entonces ya Jeremías. Y él es el primero en hablar explícitamente así de la creación como obra de Dios. Vendrá después Deutero Isaías, la última parte del libro del profeta Isaías. Primer desarrollo sistemático que ya presenta, así como de manera más ordenada, una idea sobre la creación. Jeremías habla del Dios creador de todo y quien da un poquito de orden a toda esta doctrina sería Deutero Isaías, la parte última del profeta Isaías, que une la fe en el Dios de la alianza y la fe en el Dios de la creación del universo. Entonces, este Dios que nos ha creado a nosotros, este Dios que, que nos ha creado como pueblo, pueblo, hizo este pueblo, este Dios que hizo esta alianza con nosotros, es también el Dios de la creación de todo el universo. Entonces ya viene ese matiz de empezar a reflexionar, ah, caray, es cierto, pues este Dios no solamente nos creó a nosotros, no solamente ha hecho una alianza con nosotros, sino que creó todo y también creó el origen del hombre, creó el origen del hombre. Creó a Israel y creó el mundo entero, y al crear el mundo entero entonces creó a todos los hombres. Y es cuando empiezan a entender que entonces no hay muchos dioses, en realidad solamente hay un único Dios, es un único Dios. Esa terminología creacional o del tema de la creación, pues viene en muchos momentos. Génesis, ahí está, 14, 19 al 22. Vienen proverbios, esa literatura sapiencial. Se ha adquirido un pueblo, se ha adquirido esto. Génesis 1, del 1 al 2 y 4, Isaías 42, 5. Operación exclusiva para Dios, toda la creación. Plasmar la acción del alfarero, así, presenta también hacer, así como este artesano, como este hacedor de todo, hacer como un término solemne este Dios que va creando y todo, sobre todo cuando ya se va incluyendo el libro del Génesis. Desarrollo de la terminología creacional es antes del exilio, repito, cuando van a Babilonia, poquito antes ahí empieza, y ahí empiezan ya algunos libros como Génesis 2, 4. En el orden como conocemos ahorita la Biblia, como tenemos al día de ahorita la Biblia, pues lo primero que aparece es el Génesis. Pero ahorita explico más adelante por qué. Pero Génesis, sobre todo en los dos primeros capítulos, no es lo primero que se escribe. Esa es una escritura más tardía, estamos en la época del exilio, imagínense. Igual, Primera de Reyes 8:12. No es un tema de primera importancia. Y ahí sí les voy a leer este texto. ¿Cuál es el tema de primera importancia? Lo que en aquel tiempo ya podíamos llamar este, la, 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 la profesión de fe, así como tenemos el credo el día de hoy nosotros, ellos tenían también lo que llamaban la profesión de fe. Y le leo ese texto, ¿dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba lo importante, lo central para ellos? Dice, entonces tomarás la palabra delante del Señor tu Dios y dirás, vas a decir esta profesión de fe, o sea, creemos en esto, creemos en este. Un arameo errante fue mi padre. Con pocos hombres emigró a Egipto y ahí se quedó a vivir, y ahí creció. Llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una cruel esclavitud. Proclamaron al Señor, al Dios de nuestros padres, y al Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción. Es que me perdí. Vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos, nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, el brazo extendido, y con señales y portentos que causaban terror. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra donde fluye leche y miel. Por eso ahora vengo aquí con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Todo esto
todo eso lo pondrás delante del Señor tu Dios, y delante de Él te postrarás. Ahí está el resumen de las verdades más importantes que el pueblo tenía. ¿Eh? ¿De dónde parte? Mi padre fue un errante, un arameo errante. Está refiriendo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y cómo estos tuvieron que bajar a Egipto para salvar del hambre, y cómo ahí nos crecimos, cómo nos multiplicamos. Fuimos ese gran pueblo que Dios le había prometido a Abraham. Estábamos en la esclavitud, y cómo Dios nos sacó de la esclavitud y nos pone en esta tierra. Es toda la importancia de la fe, es la profesión de fe del pueblo. Y el pueblo se aprendía de memoria esto. Mi padre era un arameo, bajó a Egipto. Dios nos liberó, fuimos esclavos, nos liberó y partimos a esta tierra. Son las verdades más importantes de fe que el pueblo tenía y en eso giraba toda su vida. Entonces, si empieza por ahí de repente alguna terminología ya creacional sobre la creación, antes del exilio, pero no era lo fuerte era esta profesión de fe. Es lo que el pueblo tiene que creer. No es que es Dios que creó el cielo, que creó todo, ¿no? Eso va a venir después en lo que sigue. Ya en el exilio se escribió Génesis 1, 2, y Jeremías sigue hablando, Jeremías 5, 22, 24. Pongo todos esos textos de autor Isaías, donde ya se va a dar más importancia al tema de la creación. Pero siempre, siempre, y esto no pierdes de vista, subordinado al tema de la alianza. Siempre subordinado al tema de la alianza. La gran fuerza de la fe está en esta alianza. Esa alianza donde yo le pertenezco a Dios o le pertenecemos como pueblo a Dios y Dios nos pertenece a nosotros. Somos propiedad de Dios. Fue necesaria entonces, y aquí está el vínculo muy importante, no lo pierdan, fue necesaria una reflexión sobre la salvación para llegar al tema de la creación. Es decir, el creyente dice, a ver, vamos a sacar las cuentas, vamos a sacar cuentas. Dios nos creó a nosotros como pueblo, somos un pueblo de Dios. Dios hizo una alianza con nosotros. Dios creó el universo porque el universo es nuestra casa. Ya vimos que la naturaleza está al servicio de Dios y Dios lo pone a nuestro servicio. Pero entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Esa es la reflexión que el pueblo se hace. Entonces, antes de nosotros, a ver, mi padre era un arameo, ¿y quién lo creó a él? ¿Quién lo creó a él? ¿Y quién creó a los demás seres humanos? ¿Quién creó a los demás pueblos? ¿Quién los creó? Hay otros dioses que crean todo aquello y empieza esa reflexión, preguntarse el hombre sobre la creación. Imagínense ustedes al ser humano como un niño que le pregunta a su padre, muy bien, papá, entonces dices que tú y mi mamá me crearon a mí, ¿sí? ¿Y quién te creó a ti? Ah, pues tu abuelo y a mi abuelo, ¿quién lo creó? Entonces empezamos a echar la mente hacia atrás. Y esa es la reflexión que el pueblo hace. Y es cuando Dios, lo platico así de manera muy coloquial, muy coloquial. Es cuando Dios, lo digo así, ¿eh? Les voy a resumir en unos cuantos versos toda la historia que viene de atrás, toda la historia que viene de atrás. Entonces, toda esa historia de atrás, Dios se la resume en los primeros capítulos del Génesis. El hombre ya empieza a pensar, entonces tú eres el Dios de la creación. ¿Ah? ¿Cómo empezó todo? Siempre hemos vivido que somos el origen de nosotros como pueblo. Mi padre era un arameo. Ya sabemos, fuimos a Egipto, todo lo demás. Pero antes, y entonces Dios, los millones de años de la historia de la humanidad, lo resume en 2 capítulos. O en tres, porque incluye el pecado. Entonces, en 3 capítulos, se resume millones y millones y millones de años. Y por eso Génesis, que significa origen, todos los primeros capítulos, que hace resumir millones y millones y millones de años. Por eso es muy rico el libro de Génesis 1, 2, 3, es muy rico, porque como Dios sintetiza todo, inspira al pensador, al escritor sagrado, lo inspira para que pueda entender todo esto. Entonces ya queda la historia completa, porque no nos veíamos hasta que nos creó a nosotros. Pero antes, bueno, viene Génesis y completa la historia de manera muy sencilla, muy bella, de manera así, muy poética, vamos a llamarle así. Y Dios resume de esa manera todo, 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 todo. Ya después del exilio, vendrán otras obras como Job y demás,
Macabeos, libros de sabiduría, donde hay un interés ya directos por el cosmos, es decir, del cosmos como una creación que Dios hizo de la nada. Ya vienen más libros, vienen más reflexiones, vienen más pensamientos. Ya los libros de la sabiduría le van dando un toque de profundidad a todo ese tema de la creación, a todo, a todo. Pero entonces ya cuando estamos hablando de la creación, ya no hablamos de la creación de un pueblo, hablamos de la creación misma del hombre. Y por eso Génesis incluye de manera muy coloquial y muy hermosa la creación del hombre. Empieza a hablar de la creación, primero de la tierra, de la luz, de las plantas, de los animales. Cuando ya está la casa bien hecha, entonces crea al hombre, bajo este proyecto de amor, porque repito, primero era aquel Dios bueno, más que omnipotente bueno, aquel Dios de la alianza, todo eso era lo que al pueblo le importaba. Entonces, ya después que en su bondad creó todas las cosas, crea al hombre. Y viene ya ese interés, repito, de reflexionar sobre el cosmos, pero al pueblo le impacta. Entonces salió de la nada, o sea, no había nada. Y de la nada Dios sacó esto y viene el tema de la creación de esa manera. Así en los pueblos vecinos aparecen muchas tradiciones cosmológicas, o sea, los demás pueblos siguen hablando de expresiones del cosmos, de todo, que se expresan en mitos y demás. En Israel se da vestigios similares, pero con un valor religioso diferente. Es decir, esos fenómenos de la naturaleza son grandes, son importantes, pero ya con una lectura diferente. La creación está al servicio de Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Es criatura también de Dios. Entonces hay una lectura religiosa muy diferente al común de los pueblos. Por eso Dios, cuando pone los mandamientos en el libro del Éxodo, pues le dice al pueblo, no te harás imagen alguna, ni de arriba ni de abajo. ¿Qué significa? No andes creando concepciones de que aquello es Dios. O sea, imágenes como viene de imaginar, y significa no te andes haciendo concepciones de eso. No se refiere a figuras, ¿eh? No se refiere a fotografías. No, se refiere a esa imagen. O sea, no entres en concepciones equivocadas. No te metas en concepciones equivocadas. Ese poder del mar es muy grande. No es un Dios, porque yo lo he creado. Ese poder del viento es muy grande, es impetuoso el viento, y todo lo que puede hacer el viento. Pues yo lo he creado, yo lo he creado. Ese poder impactantísimo de las lluvias, de las heladas, de todo es grande, pero eso yo lo he creado. Entonces, ahí es donde ve el pueblo de Israel, si ve esos fenómenos como lo veían los demás pueblos. Los demás pueblos eran mitos, debían dioses y demás. Acá Israel ahora lo va a ver, pues no lo va a ver bajo ese simbolismo de dioses, sino el ímpetu de la creación, pero la creación siempre es obra de Dios. Por eso pudo dividir el Mar Rojo en dos partes. Así en la tradición bíblica, el tema de la creación siempre aparece desmitificado, es decir, no aparece bajo mitos, no aparece bajo imaginaciones. Y por eso la contundencia, no te harás imágenes, no te harás concepciones, no te harás ideas de dioses, es lo que nos estaba diciendo ahí. No te harás ideas de dioses, porque esos no son dioses. Ni de arriba, ni de abajo, ni del mar, ni del cielo, ni de nada te vas a hacer imagen. O sea, Dios es solamente uno. Y créate esta imagen de Dios, esa imagen de Dios que es bueno, que es el Dios de la alianza, que es el dueño de toda la creación, que es el origen de todo, y que todo esto es al servicio de Dios y es al servicio del hombre. Entonces ya va a desmitificar todo esto, ya no son dioses, es una concepción diferente y el pueblo de Israel va creciendo en esa fe. Entonces Dios aparece separado de la naturaleza bajo tres esquemas, es decir, no es un Dios, no es similar a Dios, no, hay una separación. Primera, un esquema espacial. Dios aparece separado de la naturaleza, no lo podemos hacer similar, no son iguales, son cosas diferentes Dios y toda la naturaleza. Entonces, primero un esquema espacial. Dios altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, no compares a Dios con la naturaleza, por muy portentosa que sea. Es el Dios altísimo, que es el Señor del cielo y de la tierra. Y toda la cultura bíblica va a ir trabajando mucho en eso para que el pueblo entienda. No lo compares, no le digas que es Dios. No es el Dios de los mares, no es el Dios de los vientos. No, eso lo sobrepasa todo, por eso es altísimo.
y Él es el Señor del cielo, es el Señor de la tierra. Otro, un esquema temporal. Dios existe antes de todas las cosas. Por eso al pueblo le impacta el Génesis. En el principio no había nada, no había nada. Y la creación surgió de la nada, solamente de la bondad, de la libertad, del poder de Dios. Dios existe antes de todas las cosas. Y de esa nada surgió todo. Y otro es el esquema causal. Dios es el artífice de todas las cosas. Dios ha creado todas las cosas. Mientras los filósofos del pueblo griego andarían ahí pues, sufriendo para entender la causa de una causa última, un ser supremo y todo eso, Dios se lo revela de manera muy fácil al pueblo de Israel para decir, yo soy el origen de todo. Y por eso todo eso lo resume en el libro de Génesis. Soy el origen de todo, incluyendo al hombre. Y por eso el hombre surge en ese contexto la misma creación. Ahí empieza el origen del hombre. No podemos entender el origen del hombre, no lo entendemos en estas tentativas de Dios, en este aprecio de Dios, en esa bondad de Dios, en esa potencia de Dios, donde es el dueño de todo y ha hecho surgir a todo de la nada, incluyendo al mismo hombre. La doctrina creacional del Deutero Isaías, la última parte de Isaías, distintivo del que redactó la mayor parte de los primeros capítulos de Isaías, eh, digamos, tiene toques muy especiales, eh, o más bien este de Isaías es distinto a esos primeros capítulos. Capítulos 40 al 48 es todo un himno en honor del Dios Redentor, por ejemplo. Los capítulos 49 a 55, himno en honor de la Nueva Jerusalén. Pero el Deutero Isaías, que la última parte, une dos cosas, liberación y creación. Es una cosa que desarrolla muy bien Isaías. Ojalá lo leyeran la última parte. Entonces, repito, como es el Deutero Isaías es distinto al que redactó la primera parte de los capítulos, ahí del 40 al 48, ese himno al Dios Redentor, ese Dios que nos redime, que nos rescata, que somos infieles, que nos vuelve a salvar, y estamos en el destierro y nos jala desde el destierro y le habla el profeta al pueblo, te voy a sacar del destierro, te va a regresar a la tierra, es el Dios Redentor. Y el Dios de honor de la Nueva Jerusalén, como Jerusalén es reconstruida, y el pueblo alaba a Dios por esa Jerusalén que vuelve a reconstruir, donde se convierte en el simbolismo de la presencia de Dios. Es diferente al de Isaías, donde se une liberación y creación. Adapta la creación a las nuevas circunstancias históricas. Este Dios que lo ha creado todo entiende que es capaz de todo. Es el gran referente. Y puede liberar de todo porque es el Dios que es dueño de todo. Se compara con el tema del Éxodo, la redención, con el tema de la elección, o sea, con todos esos temas, pero ahora a la luz siempre ya de este ingrediente importantísimo, es el tema de la creación. La palabra creadora de Yahvé, la palabra, Tabar, en el Oriente Antiguo, es concebida más por lo que revela la palabra, por lo que revela la persona, que por lo que en sí significa. Entonces, cuando hablamos de la palabra en el Antiguo Oriente, estamos hablando de una palabra que revela, que dice algo, que manifiesta algo importantísimo, más que el significado como tal, ¿no? Que es sentarse, que es levantarse, que es acostarse. Ahí vamos el significado, ¿no? Pero aquí hablamos de una palabra que revela realidades. Es decir, que expresa la inteligencia, que expresa la personalidad, que expresa el corazón de la persona que habla. Entonces, cuando una persona habla, esa persona se está manifestando quién es. Yo hablo, entonces en mi hablar se nota si soy una persona que habla con libertad, soy una persona que es inteligente, o me revelo como una persona que no tengo lógica, que no tengo sentido de las cosas. Es un aspecto muy importante de la palabra. Entonces, repito, es una palabra que va revelando algo. Pero también la palabra como creadora. Y es un tono muy especial que tiene la palabra en el Antiguo Testamento, como palabra creadora. Aparece unos 2000 años antes de Cristo este término de palabra creadora. Los dioses crean por su lengua,
o su boca, o su corazón, que son sinónimos de la palabra. Si Israel tarda en adquirir la fuerza de la palabra, en parte es porque porque trata de desligarse de las influencias politeístas cercanas o vecinas, porque todos, repito, creían en este Dios, en sus dioses, como la creación. Entonces tarda hasta que Dios los convenza con su amor, con su misericordia, con sus proyectos, para que le crean y entiendan que se trata de un Dios que tiene una palabra creadora. Así en Israel la palabra toma más importancia a partir de las profecías. Ellos comunican directamente la palabra de Yahvé. Y lo que ellos anuncian es algo que va a suceder, algo que va a suceder. Entonces, algo que Dios pide, algo que Dios quiere porque quiere que se genere vida. Entonces no es más así como un sonido que levántate, salte, camina, siéntate, no. Estamos hablando de proyectos para la humanidad, de proyectos para el universo. Y la manera como esa palabra de Dios no es cualquier palabra, no es cualquier palabra. Es una palabra que tiene un fondo muy importantísimo, ¿no? Vienen dimensiones cósmicas de todo esto. Isaías 45, 9 al 13. Liberación creadora valiéndose de Ciro. Cómo Dios movió el corazón de Ciro cuando el pueblo estaba en el destierro, que era un hombre pagano, y como Dios influyó ahí, y eso le impacta mucho al pueblo. Estamos en la esclavitud, nos tiene acá en el destierro, nos prohíben hablar de Dios, alabar a Dios. Si me ven alabando a Dios, me puedo ir a la muerte. Entonces este pueblo que no tiene chance ni siquiera de alabar a Dios, ni de invocar a Dios, ni nada, ningún signo religioso, como este Dios tiene un poder creador, porque hay una liberación creadora, porque el pueblo vuelve a ser recreado, se vuelve a reencontrar, y se valió de un hombre pagano, de Ciro, que era el que los tenía en la esclavitud. Dios escoge un extranjero. ¿Por qué? Porque es creador tanto del judío como del extranjero. Entonces eso es muy valioso, porque Dios hace ver cómo Él puede influir, no solamente en su pueblo, puede influir en otros. Ciro lo regresa y le dice, llévense cosas, llévense madera, llévense animales, llévense lo que más puedan para que reconstruyan a Jerusalén. Entonces el pueblo está impactado como este Dios tiene un poder inclusive con el extranjero. Es el creador del universo y es el creador de la historia. Pues fíjense cómo la creación es nada más que hizo los árboles. La creación no es únicamente que creó al hombre y ahí está ya el hombre. No, va creando la historia. Y esa es lo bonito de la creación de Dios. Por esa palabra es muy bonita, liberación creadora. Inclusive, repito, se vale hasta de los que no creen para reconstruir, para edificar. Y por eso dicen, ay caray, influye en el judío, nos habla el judío, pero también mueve el corazón de un extranjero. Y por eso es el creador del universo que va generando una historia e influye en la historia. Este de Isaías, obviamente con temas de Éxodo, procesión, antiguo, nuevo, todo esto son temas que va a ir uniendo esa parte de Isaías. Todos esos son unidos por la idea de creación, pues ahí está la fuerza singular y exclusiva del verbo vará, el verbo crear, vará, verbo que es creador. Y ese verbo vará, que es creador, fue con el que Dios creó el origen. Por eso la importancia de Génesis, que Dios se lo revela y que lo pone al principio para que ver. Aquí arrancó toda la historia de toda la humanidad. Aquí arrancó la historia de todo el pueblo. Aquí arrancó toda la historia de la cual nosotros somos partícipes. Y en un momento de la historia, eligió a nuestro padre, que era un arameo, Abraham, para formarnos a nosotros, somos el pueblo. Ya el pueblo tiene esa visión ya completa. Ya ven que este Dios, que era nada más como local, que era más de los judíos, no, es un Dios que puede influir absolutamente en todos. Puede influir mucho más de lo que se imagina. Así los profetas del exilio, época tardía, es una época muy tardía, ya pasó muchos siglos del pueblo, surge esa reflexión creacional con rasgos muy importantes. Dios, principio de todo. Dios, creador de todo. Ese poder absoluto es garantía de la restauración de Israel. Pues se creó el universo, pero no nos haga libres. Creó el universo
para que tuviéramos una casa, ¿cómo no nos va a amar? Si creó el universo de la nada, ¿cómo no va a abrir ese mar? Quítense aguas, ahí les voy. ¿Por qué? Pues si creo el universo, creo todo. Entonces el pueblo empieza a hacer esa reflexión de la grandeza de Dios, ese poder de Dios al servicio de la alianza, ese poder de Dios al servicio de la bondad con la cual ama al pueblo. Entonces, como que no es nada más creó y ya, o sea, no puedo, no, es que Dios creó todo. Sí, pero creó con esos matices, con esas ideas, creó con esas dimensiones tan grandes, crea con estos rasgos tan grandes. Por eso Dios, antes que decir, crean que he creado todo, primero es, crean que los amo, crean que me interesan, crean que estoy con ustedes. Y cuando ya creyeron esa parte, que es la sustancia más bonita, ahora sí vean toda la historia. También creó el universo y he creado a todos los seres humanos, no solamente a ustedes. Este poder absoluto es el argumento para superar entonces la idolatría. ¿Qué vamos a adorar a otros dioses si el mar no es un dios? ¿Por qué vamos a adorar el dios de las tormentas si eso es también obra de Dios? Los dioses son hechura de los hombres, pero los hombres son hechura de Yahvé. Entonces, ¿para qué te haces ídolos a los cuales vas a adorar? Si eso los hiciste tú y a ti te hizo Dios. Piénsale. ¿Para qué le das poder a esas piedras? ¿Para qué le das poder a esas piedras? Si esas piedras las agarraste ahí de lo que yo hice, ¿cómo te construyes este ídolo que lo has hecho tú con tus manos? Yo te he creado a ti. Esa es la reflexión de la creación. Esa es la lógica de la creación. Lo repito, todo esto ha llevado todo un proceso. Por eso el tema de la creación es tardío, porque primero tengo que ver otras cosas. La acción creadora de Yahvé se describe entonces con el verbo bara. No hay materia externa. Todo lo hace Dios de la nada. No es que Dios agarró de aquí para crear esto otro, no. Fue de la nada, de la nada. El verbo bara. La creación se realiza por la palabra de Dios. Y dijo Dios, exista y existió. Dijo Dios, hagamos. Y fue surgiendo todo. Es el poder siempre de Dios. Bueno, vamos a dejar esa parte ahí. Vamos a entrar a la siguiente entre 8 días en el relato de la creación ya en Génesis. Les vuelvo a recordar, Génesis fue de los últimos textos del Antiguo Testamento que se escribieron. Era para completar la historia. Somos un pueblo, obra de Dios. Y un día el pueblo se preguntó, ¿y antes cómo fue todo? Ah, mira, te lo voy a contar, te lo cuento en Génesis 1, Génesis 2, incluyendo el pecado, Génesis. Bueno, ahí vamos en esa parte, no sé, más o menos le captan, si cómo vamos por ahí, vamos calentando apenas motores, y ojalá que nos enamoremos de este proyecto de Dios, pero como Dios, de manera tan pedagógica, va llevando todo para que nosotros disfrutemos tanto de la vida. Nos tengan algunas preguntas, algunos reclamos, con toda confianza. ¿Algún comentario? Si alguien quiere hablar algo, Si alguien quiere hablar algo, ponga su micrófono y lo llama. micrófono y lo llama. Yo, padre, buenas noches. Buenas noches, Ari. Algo maravilloso que no que acabo de descubrir, bueno, o sea que acaba de decir es esta parte de la historia de cómo fue hecho Génesis por parte del pueblo de Israel, o sea, de que ya tenemos toda la historia, pero ¿dónde comienza la historia? Exacto. Porque había escuchado ciertas cosas, pero eran así como, es que probablemente Génesis fue hecho copia de otras culturas, ¿no? Que a veces no era como importante cómo se hizo Génesis. Pero esto que usted acaba de decir, sí, me dejó muy llena de lo que me faltaba en ese proceso de conocer esta parte de cómo se escribió Génesis. Es, es como muy explícita, es muy, no sé, muy, muy,
muy llena del Espíritu Santo, como siempre provienen de usted sus palabras, Padre. Definitivamente, gracias. Sí, Yo lo sí decía, está. imagínese como un niño que le pregunta a su mamá, así como un niño que y mamá, y entonces, y así Dios como una mamá buena, y lo digo así con mucho respeto, que le cuenta como un cuentito a su hijo para explicarle todo, así, para explicarle todo así. De manera tan simple, tan sabia, tan profunda y tan llena de riqueza. Por eso Génesis es impactante, a mí se me hace impactante todo Génesis, sobre todo los primeros capítulos, son impactantes, que resumen millones y millones de años. Una teología muy grande Sí, que sí, sí. nunca nos la vamos a acabar. Bien, gracias, Lali. ¿Alguien más por ahí? Gracias, Padre. Yo, padre, Sí, adelante. entonces podemos resumir, buenas tardes, podemos resumir todo que se empezó a escribir parte del Génesis y todo eso, pero ya con el Génesis como que, bueno, una palabra muy burda, amarraron todas las partes para poder explicar Completamos todo, exactamente. completamos Ajá, todos, completamos todo. ok, Sí. Pero repito, completamos todo de esa manera porque Dios primero quería afianzar lo más importante, que me entiendas quién soy, que entiendas que te amo, que entiendas que me interesas. Cuando ya estás convencido de eso, entonces ahora sí te platico toda la historia completa. ok, gracias, padre. Todavía no entramos al hombre, estamos todos en este marco grande de la creación, para luego ya llegar en Génesis y tratar de entender desde ahí al hombre. ¿Eh? Todavía no llegamos al hombre. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso Bueno, que yo ahí pienso se tomaron que algunas ahí notas. algunas notas. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, les tomaron nota lo que sea, vayan dando una repasadita, lean los textos, en esta evolución que les he presentado, lean los textos que hayan tomado por ahí. Creo que nos implica mucha reflexión y vamos a llegar muy preparados para la siguiente sesión, que es empezar a entrar directamente ya en Génesis. Que repito, es de las últimas partes que escriben de la Biblia del Antiguo Testamento. Y es más, primero se escribió Génesis 2 y después Génesis 1, ¿eh? Pero Dios quiso que se ordenaran de esa manera para presentarnos de corredito ahora sí la historia. Una riqueza muy grande. Ya la veremos, vamos a tener mucho ahí, muchos matices de Génesis. Bien, pues gracias por estar. Por Todos los que estar, están por ahí en el todos los Facebook. que están por ahí en el Facebook. Y nos Muchas vemos dentro gracias, de ocho padre. días Nos a las vemos dentro siete de y 8 media días de la a noche. las 7:30 de la noche. Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre Carlos. Gracias, Muchas gracias, Padre. Padre. Buenas Gracias a noches. Buenas todos. noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches a Buenas todos. noches, Buenas gracias. Que descansen. Ay, qué raro. Hablando, hasta se le conoce